Muy bien, ok. Bueno, habíamos ido viendo el día de ayer un poco acerca de los incas, ¿no? Y alguna situación, recordarles principalmente esto, es que los incas fue una cultura que vino después de los reinos aymaras, que se estableció en los países de Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, y cuya capital se llamaba Cusco, que era el ombligo del mundo, ¿no? Habíamos visto también que el origen de los incas se establecía en dos teorías, la de Manco Cápac y la de Mama Oglio, y también hablamos de los hermanos Sayar, quienes establecieron los cuatro suyos. Asimismo, habíamos visto la lista de los incas en el Capan Cuna, que es el Urin Cusco y el Aran Cusco, y en el Urin Cusco habíamos visto a Manco Cápac, Sinchi Roca, Lloque Yupanqui, Maita Cápac, Cápac Yupanqui. Y en el Cusco, Inca Roca, Yaguarhuaca, Huiracocha, Pachacútec, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa. La etapa Curacalo tribal, que es la etapa inicial de los incas, con Manco Cápac y Sinchirroca. La etapa de la confederación, que es protohistórico, con Yoque Yupanqui, Maita Cápac, Cápac Yupanqui, Inca Roca, Yaguarhuaca y Huiracocha. Y finalmente la etapa imperial, que va con Pachacútec, Tupac Yupanqui y Huayna Cápac. Vamos a establecer también que como eran los conquistadores de los reinos aymaras, empezaban a establecerse principalmente en lo que era la parte de del idioma, ¿no? Hablamos del quechua, ¿sí? Y en la religión, la creencia de Huiracocha, el dios creador, y Inti, el dios sol, ¿no? También hablamos de la sociedad incaica, que estaba establecida por la realeza, la nobleza y el pueblo, y hablando de la realeza, que estaba formada principalmente por el Inca y su familia, su esposa denominada Coya y su hijo denominado Auqui, ¿sí? La nobleza de sangre, los descendientes de del Inca, llamados los Panacas. La nobleza de privilegio, aquellos que destacaban como sacerdotes, jefes militares o maestros o aglias. La nobleza local, que eran los curacas, la parte religiosa, y en el pueblo teníamos al pueblo mismo, que eran los campesinos que trabajaban para el Estado, los mitimaes, que eran los que habían sido colonizados por los incas de los reinos aymaras, y los yanaconas, que servían por siempre al Inca en las panacas o el Estado. Ya habíamos establecido también que la educación era solamente para el privilegio y que el sistema de conteo eran los quipos. A partir de eso, sus tres reglas de oro, que eran Amasúa, Maquella, Mayuya, ¿sí? Que eran castigados si no se cumplía. Y esa organización política, habíamos visto que el Inca no gobernaba solo, sí era dueño del imperio, pero le acompañaba en su gobierno el Consejo Imperial, que eran los más ancianos, ¿ya? Y también los curacas, que eran la parte religiosa. Habíamos visto hablado también de la parte de la organización económica a través de la agricultura. Después hemos visto todas estas razas y lo de lo que es el cultivo de la papa, el cultivo del maíz, ¿no? La crianza de las llamas, ¿ya? Y a ver si nos recordamos nosotros en relación a la parte de la cerámica, ¿no? ¿Cómo se llaman los jarrones de los incas? ¿Qué denominación tienen? ¿Recordamos? ¿Cómo es? A ver, ¿cómo se denomina? Empieza con A. Vamos a ver. Los aríbalos, ¿ya? Muy bien. Ok, no sé si se ve la pantalla, Jairo. ¿Se ve la pantalla? ¿Compartida? Sí, profesor. Muy bien. Ok. Hemos ido viendo hasta esta ciudad sagrada, ¿no? Que es la ciudad de Machu Picchu el día de ayer, que fue descubierta el año 1911 por Hiram Bigman, ¿sí? Esta es considerada uno de los monumentos más importantes de la cultura incaica que hasta nuestros días sigue prevaleciéndose y se encuentra en el Perú, cerca al Cusco, ¿ya? Bueno, ahora vámonos con esto que es principalmente
los caminos del Inca, ¿sí? Los incas en realidad establecían una red de caminos que se encargaban de conectar todo el imperio del Tahuantinsuyo, que es como se denominaba la época incaica. Por ejemplo, hacía un recorrido desde Argentina, Chile, Bolivia, por el lago Titicaca, Cusco, todo lo que era Perú, Ecuador, hasta llegar al perfil de Colombia, todo lo que era la parte del océano, ¿no? Como habíamos indicado, que los incas se habían establecido principalmente en la situación del océano Pacífico. Bueno, estos caminos del Inca se establecían principalmente por la unión de ciertas organizaciones, primordialmente ya que establecía una especie de ingeniería de caminos, ¿ya? Y donde va a fundamentarse la creación de calzadas, primordialmente empedradas, ¿ya? Y se va a tener más de 15.000 kilómetros de caminos o carreteras que van a utilizarse propiamente desde la Argentina hasta Colombia. En las montañas escarpadas se construían escalones, ¿no? Así como vemos en la imagen, ¿sí? Para utilizar el paso primordialmente, ¿ya? Y también para atravesar los ríos, como vemos acá en la parte de abajo, se construyeron puentes de hasta 70 metros de largo. Y el más famoso de ellos fue el puente del río Apurímac, construido en 1350 y estuvo al servicio durante 540 años, ¿ya? Acá tenemos los puentes con cuerdas, utilizaban una especie de vegetal que ellos tejían para poder unir esta partecita, porque casi la madera los incas no utilizaban, pero se utilizaba este tipo de vegetal, que es como la totora y se llama la palma, ¿ya? ¿Ok? Bueno, los que llevaban la comunicación de un lugar a otro eran denominados los chasquis. Y a ver, Jair, una lecturita de los chasquis. Los chasquis eran los encargados de llevar los mensajes por todo el imperio y recorrer toda la red de caminos. Podían transmitir un mensaje desde Quito hasta Cusco en tan solo 10 días, recorriendo casi 25 kilómetros diarios. Cada ciertos trechos del camino existían lugares de descanso, campos, en donde el chasqui podía comer, dormir y descansar, y mientras él estaba allí, otro salía del tambo con los mensajes. Así es, entonces ellos eran encargados como mensajeros, como el correo de la época, ¿no? Ya, como dice, en 10 días recorrían casi 250 kilómetros por día, ¿no? Entonces, si multiplicamos eso por solo 10 días, vamos a hablar de 2.500 kilómetros, ¿ya? En ciertos trechos sí descansaban porque había lugares de descanso, lugares donde podían comer, donde podían dormir. Para alojarlo al chasqui era factible que tengan un lugar especial que lo esperaban. Además, a veces tenían relevos, o sea, vale decir, un chasqui llegaba a un lugar y le daba el mensaje al siguiente chasqui, quien llevaba el mensaje hasta el lugar de destino, y así, ¿no? Y para completar principalmente el recorrido, ¿ya? Bueno, vamos a ver un poco acerca de la decadencia, ¿ya? Atahualpa fue el último emperador de los incas, ¿no? Se me sabe muy bien que él fue hermano de Huáscar, ¿ya? Y este imperio termina bruscamente con la muerte de Atahualpa. Atahualpa gobernaba el Tahuantinsuyo. Francisco Pizarro llegó en el año 1532 a la parte del Tahuantinsuyo. Había hecho 3 viajes y en su tercer viaje llega al Tahuantinsuyo. El 16 de noviembre de 1532, Francisco Pizarro apresa a Atahualpa, ¿sí? Eh, Vamos a ver un poco más cuando veamos el imperio, o digo, la época colonial. Vamos a ver más claro, o sea, más específico esta parte. Pero vamos a considerar en este último punto que Atahualpa le ofreció una habitación llena de oro y 2 habitaciones llenas de plata a cambio de su libertad. Bueno, Atahualpa establecía principalmente haber logrado la aprobación de Francisco Pizarro para su liberación.
Pero no fue suficiente, tuvo inclusive que ofrecerle a su hermana en matrimonio con Francisco Pizarro para que éste pueda, al ser parte de la familia, pueda dejarlo vivir, pero aún así no se consideraba. Este, esta recompensa que Atahualpa pagó a Francisco Pizarro fue netamente una situación muy interesante porque fue un monto muy alto en economía. Al ver esto, que la paga en oro y plata no sirvió, el hecho de enviarla a la hermana para que se case con Francisco Pizarro tampoco sirvió. Aún así, Atahualpa fue ejecutado en el año de 1533, ¿no? Y esto aquí es donde concluye el imperio incaico, ¿no? Con la muerte de Atahualpa. Obviamente, después de esta, ya va a venir la época de los conquistadores, de los españoles, ¿no? En América. Muy bien. Ok. Entonces ahí nosotros hemos ido viendo lo último. Muy bien. A ver, vamos a hacer preguntas relacionadas a esta parte. Muy bien. Ok. A ver, Katia, ¿estás ahí? Sí, profe. A ver, dime, Katia, eh, ¿quiénes eran los que llevaban el mensaje de un lugar a otro? A ver, ¿cómo se denominaban estos mensajeros? Chasquis. Muy bien. Ok, Jairo, cuando un chasqui viajaba de un lugar a otro, ¿cómo cuántos kilómetros recorría diariamente? 250 kilómetros. Eso, muy bien, 250 kilómetros. Jocelyn, Sí, profe. ¿qué utilizaría el chasqui para ir de un lugar a otro? ¿Qué utilizaría? A ver, ¿alguna idea? O Marisol, a ver, si tienen alguna idea. ¿Qué utilizaba el chasqui para ir de un lugar a otro? A ver, ¿qué me dice? ¿Quién me dice? Cualquiera de los cuatro, a ver. ¿Cómo es que utilizaba? Profe, a lo que sé, ellos iban de un lugar a otro corriendo Ya sí corrían, pero ¿por dónde corrían? ¿Por cualquier lado? por el camino del Inca. Eso, por la red de caminos, ¿no? Iban de un lugar a otro utilizando la red de caminos. Muy bien. Ok, eso es interesante, ¿no? Que los chasquis eran los que le daban más valor a la red de caminos porque eso les servía a ellos más que a otros, ¿no? ¿Ya? Ok, muy bien. Otra pregunta que les puedo hacer es acerca de Atahualpa. Atahualpa fue el último emperador inca. ¿Cuándo fue apresado Atahualpa por Francisco Pizarro? Por lo menos el año acordándonos, ¿no? Acordándonos del año, a ver. 1532. Así es, 1532 fue apresado. ¿Y cuándo fue ejecutado por Francisco Pizarro? 1533. 1533. Eso, 1533. Muy bien. ¿Qué le ofreció qué le ofreció Atahualpa a Francisco Pizarro como recompensa para salvar su vida? Una habitación llena de oro y otras cosas de plata y también a su hermano. Ya, ok, una habitación de oro y dos de plata. Y como eso no funcionó, también le ofreció en matrimonio a su hermana. El nombre de la hermana de de Atahualpa era Quispecisa, ¿ya? Para un poco ubicarnos, ¿no? De quién estamos hablando. Y obviamente cuando Francisco Pizarro se enamoró de la hermana de Atahualpa, tuvo la primera mestiza que nació en ese tiempo, que se llamaba Francisca Pizarro Yupanqui, ¿sí? Hija de Francisco Pizarro y Quispe Sisa, ¿ya?
Entonces, así vamos a establecer nosotros la historia. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer para poder colaborar un poco y mañana tenemos que dar nosotros la evaluación, vamos a hacer un resumen de esta lección para que se nos quede un poquito más acerca de cómo es que se desarrollaba todo este proceso, ¿ok? Muy bien. Vamos con este resumen. A ver, ¿dónde están? Aquí están. Voy a poner la pizarra acá y vamos a hacer el resumen con ustedes. Perfecto. ¿Ya? Ahí no sé si se ve la pizarra. ¿Sí? Sí, profesor. Bien. Entonces hablamos del imperio incaico. ¿Ok? Ustedes me van a ayudar a hacer el resumen para que podamos nosotros identificar. Está bien ese tipo de letra, tamaño. Muy bien. Ya. Ok. Bueno, ¿qué hemos ido viendo en esta lección? ¿Sí? Para poder más que todo ir identificando, lógicamente. ¿Ya? Ok. El imperio incaico se extendió o comprendía los países de... A ver, ayúdenme. A ver, ¿quién me da un país del imperio incaico? A ver. ¿Cómo es? ¿Nadie se acuerda? Ecuador, Perú y Eso. ay, Perú, Chile, Chile, muy bien. Argentina, Eso, ¿qué más? Colombia, Eso, después. Bolivia. Muy bien, así. Bueno, el orden no altera el hecho de la ocupación, ¿no? Empezábamos por Argentina, seguíamos por Chile, Bolivia, Perú, llegamos a Ecuador y terminamos en Colombia. Todo lo que era la costa del Océano Pacífico. Sus regiones eran, ¿cuáles eran las regiones de del Imperio Incaico? Son cuatro, a ver. Chinchasuyo, Collasuyo, Antisuyo y Cantisuyo. Collasuyo, Antisuyo y ¿qué más? Está bien, Chinchaysuyo, Collasuyo, Antisuyo y falta uno, a ver. ¿Sí? ¿Ese es Katia? Cantisuyo. Contisuyo. Muy bien. Así es, ¿ya? Su capital era Cusco. Cusco. ¿Qué significa Cusco? ombligo del mundo. Así es, el ombligo del mundo. Muy bien, ahí estamos bien, ¿verdad? O sea, hemos entendido esa parte, eso es bueno, ¿no? Los incas conquistaron ¿a quiénes conquistaron los incas? Los incas conquistaron a los, Tiahuanaco. no, Tiwanaku ya desapareció, 1200. Después del Tiwanaku vienen ¿quiénes? Los reinos, eso les voy a ayudar. A los reinos aymaras, convirtiéndolos. ¿En qué los convirtieron los reinos aymaras? ¿Cómo? ¿Se acuerdan o no? Mititayas, profe, o Eso, profe Sergio. mitimaes. Mitimaes, muy bien.
Ya, entonces ahí tenemos la primera parte. Está excelente eso, chicos. Igual les voy a mandar esto resumencito a su, igual a su WhatsApp para que ustedes lo tengan. Y ahí podamos nosotros igual identificar un poquito mejor lo que era esto. ¿Ya? Ok. Hablemos del origen mitológico de los incas. ¿Sí? Y establecemos principalmente dos teorías. ¿Cuál es la primera teoría del origen mitológico? ¿Cómo es? A ver. ¿Cuál es la primera teoría del origen mitológico de los incas? ¿Cómo es esa leyenda? A ver, ¿qué me dice? La leyenda de Manco. Manco Capa. Eso. Y Mama Oglio, ¿no? ¿Y cuál es la otra leyenda? Los hermanos Ayar, ¿ya? Ahí tenemos a los hermanos Ayar. Por ejemplo, entre los hermanos Ayar tenemos a Ayarcachi, Ayar Uchu, Ayar Auca y Ayar Manco. Muy bien, ese es el origen mitológico, así es como se va estableciendo, ¿no? ¿Ya? Cuando vamos a ver nosotros lo que es la lista oficial de los incas, y vamos a tener lo que son dos épocas, época del Urim Cusco. Vamos a nominar aquí, vamos a nombrar a numerar a los incas para que se nos pueda hacer más fácil. Manco Cápac. Bueno, con C es Cápac. Aquí también está mal escrito, eso solo sé. Manco Cápac. Después, ¿de qué tenemos? A ver. Sinchi. ¿Cuál es el apellido? Roca. Muy bien. Después, Yoque. Yupanqui. Después, Capac. Yupanqui. Muy bien. Vamos a seguir con esto acá en la época del Anancusco. Tenemos a Inca Roca, Jaguar Huaca, Huiracocha. Tenemos a Pachacútec. Tenemos a Tupac Yupanqui. Tenemos a Huayna. ¿Cómo es el apellido? Huayna. Eso. Y después de Huayna Capac, estos dos últimos, ¿cómo se llaman? Huáscar. ¿Y el otro? Atahualpa. Muy bien. Ahí tenemos la lista oficial de los incas. Vamos a llevar esto a otra página para que nos alcance el espacio. Muy bien. Ok. Y bueno, con la lista oficial de los incas, nosotros vamos a establecer, obviamente, lo que son las etapas, ¿no? Ahí vamos a tratar de insertar una. ¿Dónde está yo? Casi un poco de este Word. Aquí está. Ok, vamos a insertar estito. Ya. Muy bien.
Y vamos a hablar de las etapas. Tenemos la etapa curacal o tribal. Tenemos la etapa de la confederación. Y tenemos la etapa, mira, ni puedo escribir, confederación. Y tenemos la etapa del imperio. En la etapa curacal o tribal, vamos a tener a los dos primeros incas. ¿Cuáles serían los dos primeros incas, Jairo? Jairo, ¿cuáles serían los dos primeros incas? A ver. ¿Se me escuchó o no se me escuchó? ¿Cómo es? Manco Cápac y Sinchizocha. Así es, Manco Cápac y Sinchirroca. Muy bien. Ahora vamos con la etapa de la confederación. Vamos a tener desde Yoque Yupanqui hasta Huiracocha. Entonces tenemos desde el número 3 al número 7. ¿Sí? A ver, Katia, indícame los incas de la etapa de la confederación. Choque Yupanqui, Cápac Yupanqui, Inca Zoca y Yaguar Huanca, Huiracocha. Así es. Y finalmente la etapa imperial vamos a tener del 8 al 12. Muy bien. A ver, Marisol, ¿cuáles serían los incas de la etapa imperial? Pachacutec, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, Eso. Y los últimos es Huascarí, Atahualpa. Muy bien, ¿ya? Ahí vamos a tener nosotros esa parte. Muy bien. ¿Hasta ahí está bien? Estamos haciendo un resumencito de lo que ya hemos visto el día de ayer y también vamos a incluir lo de hoy, ¿ya? Así es que para que no haya esos problemas de que no, complicado a veces, ¿no? Ahí vamos ampliando eso. Muy bien. Ok. El idioma de los incas era el... ¿Cuál era el idioma de los incas? Ya pues. El quechua, profe. Eso, quechua. ¿Qué significa quechua en quechua? Bien chistoso, ¿no? ¿Qué significa quechua en quechua? También se llamaba la lengua runasimi, ¿ya? Eso en quechua también, runasimi, ¿ya? Lengua como idioma dulce más o menos, ¿ya? Ahora bien, el dios de los incas, wow, estamos a 10 minutos, ok. El dios de los incas era, El sol. no, era Vira, Huiracocha. eso, Viracocha. Ese era el dios creador, el dios de los incas, el dios creador de los incas, ¿ya? Vamos a corregir aquí. Dios creador de los incas era Viracocha. Muy bien. Luego tenemos el dios sol para los incas era, ustedes me han dicho, Inti. La diosa luna para los incas era Quilla o Mamaquilla. Le vamos a poner completo como está en la lección. Mamaquilla. Muy bien. Entonces, los incas, si tenían varios dioses, ¿qué serían? Eran, ¿cómo se dice a alguien que tiene varios dioses? Politeísta.
Eso, politeístas, muy bien, eran politeístas, ¿ok? Los incas eran politeístas, y ahí se habíamos visto nosotros ya acá. Muy bien, hablemos ahora de la organización social de los incas. En la cabeza, ¿a quién tenemos? Tenemos a la realeza. Vamos a ponerle con asteriscos para que nos demos cuenta. Realeza. ¿Quiénes componían la realeza? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién componía? ¿Estaba formada por quiénes? Por el Inca, Por Coya, sí, eso, Inca, Coya y Auqui. Auqui, ¿Quién es el Auqui, Jairo? el heredero al trono. Eso, el heredero al trono. ¿Y Coya? La esposa del Inca. Así es. Después de la realeza, ¿qué sigue? Por debajo de la realeza está la... Nobleza. Nobleza. Muy bien, la nobleza. Y hay tres tipos de nobleza, ¿no? ¿Cuáles son estos tres tipos de nobleza? Nobleza de sangre, nobleza de privilegio, nobleza local. Eso, local. Muy bien. Ya sabemos qué compone cada uno de estos, ¿verdad? Y finalmente tenemos al pueblo. Muy bien. ¿Quiénes componen el pueblo? A ver. El pueblo después. Eran los que trabajaban para Los miti, timaes. Víctimas. Y finalmente los yanaconas. Muy bien. Esa es la organización social de los incas. Está excelente eso. Es un buen resumen. ¿Ya? ¿Cómo se denominaban los maestros que enseñaban en las escuelas? A ver si me respondo. ¿Cómo es? Ok. Pasaban clases en los yachayhuasis. Les enseñaban los aglias o también llamados amautas, ¿ya? Eran también de la clase privilegiada, ¿no? En este caso, ¿ya? Y también estamos viendo que se utilizaba ¿qué se utilizaba para hacer el conteo? ¿Cómo se denomina eso? Que eran cordones atados por colores. quipus. Eso, los quipus. ¿Para qué utilizaban los quipus? Para realizar, ya acabamos de decirlo, ¿no? El conteo, ¿ya? Entonces no sabían los incas utilizar los números, solamente contaban desde el 1 hasta el 9, nada más, hasta ahí, digamos, y otra vez empezaban del 1 al 9, no había para ellos un 10, por ejemplo, ¿ya? Las reglas de oro de los incas, ¿cuáles son? Amaqueya, Amasúa, Amayuya. Eso, Amasúa, Amayuya. ¿Qué es Amaqueya? ¿Qué es Amaqueya? Mm, seas No seas ocioso. ocioso. ¿Saben lo que es ocioso, no? Ocioso es alguien que no tiene nada que hacer y está flojeando ahí. Amasúa, no seas ladrón. Eso. Y Amayuya, no seas
Mentiroso. Muy bien, hasta ahí estamos bien con las reglas de oro. Perfecto, ¿ya? Así es. Ok, continuemos entonces con lo que estábamos haciendo hace rato. Perfecto. Entonces ya habíamos dicho acá, ya hemos empezado con las reglas de oro, ya hemos visto a Masú, a Maquella y a Mayuya, que eran las tres reglas de oro. Ahora hablemos de la organización política de los incas. La organización política. ¿Quiénes componían la organización política de los incas? A ver, tenemos recordemos, a ver, tenemos Al Inca, muy bien, después, el consejo, imperial, muy bien, y finalmente, los curacas, eso. Sabemos que el Inca era el dueño de todo, ¿no? Era el máximo jefe, podríamos decir, del imperio incaico. Pero, ¿qué hablamos del Consejo Imperial? ¿Quiénes componían el Consejo Imperial? A ver, recordemos. los ancianos nobles, Eso, los ancianos nobles, también que le ayudaban al Inca a gobernar mejor, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es la organización política. Ok. En la organización económica, vamos a establecer nosotros, ¿ya? Que se basaba fundamentalmente en qué? Se basaba en ¿en qué se basaba la economía de los incas? en la agricultura y la mitad, Eso, en la agricultura. Muy bien, se basaba en la agricultura. Era su principal elemento de la economía, ¿verdad? ¿Ya? Ok, y como se basaba en la agricultura, nosotros habíamos establecido también, ¿ya? Que se repartía la cosecha en tres cosechas con esa cosecha en tres, ¿sí? ¿Entre quiénes se repartía la cosecha? A ver, entre quiénes se repartía la cosecha? Ayudamos, ayudamos. Acá lo tenemos. Primero era el Inca, ¿no? Después del Inca, ¿quién venía? el pueblo, No, la nobleza, no. Los Q, curacas. eso, el Curaca y finalmente el pueblo, como dice su compañero. Y ya ahí vamos a nosotros identificar. ¿Cuánto le correspondía al Inca de la cosecha? Tres cuartas partes. ¿Cuánto le correspondía al Curaca de la cosecha? tres cuarta partes igual. Eso, tres cuartas partes. ¿Y cuánto le correspondía al Ayllu de la cosecha? Igual era tres cuarta parte. Así, por iguales, ¿no? Pero también ahí vamos a ver nosotros una desventaja, porque el Inca recibía de todos, ¿no? Las tres cuartas partes, el Curaca también, pues el Ayllu solamente recibía tres cuartas partes. ¿Sí? Ok, muy bien. Hablemos ahora del trabajo de los incas. Y vamos a establecer cuatro tipos de trabajo en la época de los incas. Ayudémonos un poco acerca de los tipos de trabajo, ¿no? El primero, ¿cómo se denominaba? Yo les ayudo con el primero, ¿nos recordamos?
El primero se denominaba minca. Después de la minca, ¿qué viene? Minca después. La mita. De la mita después tenemos el. Minería. No, aini. Finalmente chunca. Esto hemos visto el día de ayer, ¿cierto? Ya. Cuando hablamos de la minca, establecemos necesariamente un trabajo en las tierras a través de lo que es el apoyo. Es un trabajo netamente, trabajo colaborativo que hacía la comunidad. La mita era el trabajo en las minas y en la tierra. Era el trabajo por turnos, ¿ya? Y en el caso de la INI, era un trabajo retributivo. O sea, significaba, si alguien te ayudaba en tu cosecha, tú le ayudabas también a esta persona. El caso de la chunca era un trabajo en épocas de como emergencia, ¿ya? Trabajo de emergencia. Por ejemplo, si había sismos, si había algún tipo de emergencias. Si había algún tipo de inundación, de ahí la comunidad tenía que moverse para salvar la cosecha y así, ¿no? Entonces, estos eran los tipos de trabajo que se realizaba en la época de los incas. Cuando hablamos de la agricultura, vamos a establecer nosotros en la agricultura algunos, ¿cómo se dice? Algunos sistemas, ¿ya? Sistemas en la agricultura. Vamos a establecer los sistemas en la agricultura de los incas. Y tenemos los siguientes. A ver, recuérdense de los sistemas de la agricultura en los incas. ¿Qué es lo que usaban los incas en la agricultura? A ver. ¿Cómo es? Las T, ya pues chicos, las terrazas. Después, los canales. Después, acue, Acueductos. eso, acueductos. ¿Sí? El conjunto de cosecha o el conjunto de terrazas recibía el nombre de andenes, ¿ya? Para que nos acordemos ahí de los andenes en las terrazas. Muy bien, ahí estamos bien. Para arar la tierra, ¿qué utilizaban? Taglia. Eso, la tajlia. Vamos a ponerle aquí entre comillas para que nos acordemos de la tajlia, que era el arado de pie, ¿sí? Muy bien. Ok, la tajlia, ¿no? Ya. Los incas cultivaban. ¿Cuántas especies de papa? A ver si se acuerdan. Más de 200 variedades. 250. No, esos eran los tihuanacotas. Los incas eran 200 tipos de papa. ¿Y cuántos tipos de maíz? 20. Ah, 20. muy bien. Y 20 variedades de maíz. Eso, ¿ya? En la ganadería criaban. ¿Qué criaban en la ganadería? Llama, alpaca y vicuña. Eso, llama,
alpaca y vicuña, pero la llama y más que todo la llama, ¿no? No tanto la alpaca y la vicuña, porque la alpaca y la vicuña eran animales un poco más salvajes de criar, pero sí criaban lo que era la llama, ¿sí? También criaban cuis, cuy y guanaco, ¿ya? Que era el cruce de llama con vicuña, ¿ya? De la llama, ¿qué utilizaban? Su lana y la carne. Su lana, su carne, ¿qué más? Sus huesos, sangre, ¿no? Su piel, ya, o sea, utilizaban todo de la llama, ¿no? Todo, ¿ya? Era un animal que le servía de carga también, era un animal que llevaba mucho peso la llama, ¿no? ¿Ya? ¿Ok? Hablemos de la metalurgia. En la metalurgia, ¿qué minerales o qué metales utilizaban los incas? A ver. Oro, plata y cobre. Oro, plata, cobre. Muy bien. Ok, oro, plata y cobre. También ellos descubrieron lo que vendría a ser el bronce, ¿no ve? ¿Cómo se realizaba el bronce? Era la aleación ¿de qué? De Cobre y estaño. eso. ¿Para qué sería el bronce? Pues porque era más duro que el cobre, ¿no? El cobre era maleable, el bronce no. Entonces ahí por esa misma razón se establecía eso, ¿sí? La parte textil, ellos utilizaban obviamente la lana de los auquénidos, en este caso, o también camélidos, que en este caso era la llama, la alpaca, la vicuña, ¿sí? Teñían con colorantes vegetales y animales. ¿Cuál era ese teñido? ¿Cómo se llamaba ese animal por el que utilizaban para teñir la lana? ¿Recuerdan? Se llamaba cochinilla, ¿ya? Para que no se nos olvide. Muy bien. Todo eso es lo textil. Y bueno, ya habíamos dicho que las ropas más finas eran establecidas principalmente por la clase alta, ¿no? Para la clase alta. En la cerámica, ellos utilizaban lo que era el barro o gredas acá de los barcos, pero de los barcos, de los cerros, pero principalmente cerámica eran los jarrones que se denominaban, ¿cómo se denominaban los jarrones? ¿Recuerdan? Aríbalo, ¿ok? Entonces el aríbalo, ¿ok? Muy bien, estamos ahí con la cerámica en lo que es la parte de la arquitectura, ¿sí? Tenemos tres tipos de arquitectura, ¿recuerdan? ¿Cuál es la primera? Arquitectura civil, Eso, la segunda. arquitectura religiosa, Muy bien, ¿y? Arquitectura militar. Eso. Bueno, la arquitectura civil, vamos a poner entre paréntesis, aquí se encontrarían primordialmente los palacios, ¿no? Eso. En la arquitectura religiosa, los templos. Y en la arquitectura militar, las fortalezas. ¿Ya? Entonces ahí vamos a tener nosotros la arquitectura. Muy bien. ¿Ya? Y luego vamos a hablar de la red de caminos de los incas, ¿no? La red caminera. Ellos tenían alrededor de 15.000 kilómetros que cubría desde Argentina hasta Colombia, ¿ya? Ahí es donde se establecía normalmente estas rutas, ¿sí? ¿Qué más podemos hablar? Ah, ya. Los que utilizaban esta red caminera
¿Quiénes eran los que utilizaban? Los mensajeros, ¿no? Eran los mensajeros. ¿Se denominaban? ¿Cómo se llamaban? Ya, pues, Chasqui. eso, chasquis, muy bien. Eso. Que recorrían diariamente ¿cuánto? 250 kilómetros. Eso, 250 kilómetros, ¿no? Ok, muy bien. Y finalmente tenemos la decadencia de los incas. La decadencia de los incas fue por la muerte de Atahualpa en el año 1533, ¿ya? Entonces, chicos, hemos ido recordando todo lo que hemos visto. ¿Se pudo entender o no se pudo entender? ¿Cómo es? Sí se entendió, profesor. Muy bien, ahora sí, ¿no? Un poquito más calmaditos, tranquilitos, hemos hecho el resumen. Les voy a mandar el resumen más y también